8:37 continúa la primera edición de Radio Análisis. Día lunes, día del análisis político, de la síntesis de la semana que termina, de la proyección de la semana que viene o que empieza. Y para ello nos acompaña este lunes la presidenta de Mujeres y la académica de la Universidad de Talca y además panelista estable de nuestro programa, María de los Ángeles Fernández. ¿Cómo estás, María de los Ángeles? Muy bien, Patricio, muchísimas gracias. Saludo a todos nuestros auditores y auditoras. Día lunes, con las pilas puestas. Sí, pues bueno, vamos a analizar el discurso, ¿no? Sí. En lo literal y en lo que proyecta. En general uno aprecia como una sensación de que el discurso fue medio desabrido, para decirlo de algún modo, ¿no? Para decirlo de algún modo perceptivo. ¿Tú compartes esa apreciación? ¿Qué podrías decir sobre lo que escuchamos el sábado en la mañana? Bueno, tú hablaste de en lo formal o en lo sustantivo. Sí. Mira, bueno, es una pieza de oratoria sublime. Efectivamente, y si uno compara con el primer mandato de la presidenta Bachelet, tiene discursos bastante buenos durante su primer mandato, porque además había una línea orientadora, un relato. Quiero recordarle a nuestros auditores y auditoras, por ejemplo, este eje inspirador de la protección social, de construir un país de derechos desde la infancia hasta la vejez, por ejemplo. Y claro, desde ese punto de vista, los discursos que ella lleva, que este es el tercero, en verdad, no son comparables, pero además tú hablabas de un discurso como desabrido, yo diría un discurso desangelado. Uh-huh. Usamos en España esta expresión, un discurso sin ángel. El discurso del año pasado fue el discurso como de la evasión. Acuérdate que estaba el país con el impacto del caso Cabal, el caso Penta, después el caso Cabal, después el caso Sokimich, y ella ni una referencia, ¿verdad?, a lo que estaba viviendo el país en términos de este destape de escándalos de financiamiento de la política. Y la verdad que ahora yo no diría que fue un discurso tan evasivo, pero fue también bastante evasivo desde ese punto de vista. No hay una línea inspiradora. Ella habla de que hay que cerrar una grieta social, pero la verdad que la grieta social, la manera como se está cerrando es bastante equívoca, porque se le promete gratuidad a todos los estudiantes y vamos a terminar con que la gratuidad va a quedar limitada al 60% de los alumnos más vulnerables hacia el 2018. Entonces, ¿qué pasa, Patricio? Un tema tan estratégico como la educación, porque ahí se juega la posibilidad de la movilidad social. Este gobierno nos va a dejar una herencia como entre Tongoy y los Vilos, pues. O sea, no dejas contento a nadie. Eso te iba a decir, la palabra, el discurso, se nos olvida, pero es un campo de batalla, siempre una disputa hegemónica, ¿no? Entonces, veíamos una presidenta que por un lado defendía lo que había hecho y por el otro lado decía que la obra gruesa ya estaba terminada, ¿no? Cuando retomemos la noción de la perspectiva, estamos a mitad de gobierno, o sea, faltan todavía... 2 años. Falta todavía... 2 años faltan, ¿no? Así es. Luego, una reivindicación de las reformas, pero al mismo tiempo hablando del crecimiento como una necesidad imperiosa, aceptando además esta categoría de que las reformas y el crecimiento son como incompatibles, ¿no? Sí. Que es una construcción que se ha hecho desde el principio del gobierno. Así y que parece que en el discurso del sábado la presidenta asumió como propia. ¿Cómo ves eso, no? En el sentido de que da la impresión de que es un discurso que no quiere ser parte de una disputa política, es un discurso más bien por cumplir. Ya, un discurso por cumplir. Mira, yo lo que percibo es lo siguiente. Yo creo que me pregunto mucho dónde está la intelectualidad de la nueva mayoría. Uh-huh. Porque efectivamente Chile tiene un problema evidente, grosero de desigualdad. Pero hoy día la desigualdad tú no la puedes enfrentar de manera como un solo carril, de manera unilateral. Uh-huh. No solamente se juega en la educación, se juega en salud y en previsión. Yo diría que esos son los 3 pilares de las políticas sociales y de previsión y de salud. No escuchamos nada sustantivo y son 2 áreas de verdad que los chilenos viven día a día como se les aprieta el zapato. Se está generando un precariado acá en materia previsional tremenda, eso es una bomba de tiempo. Y claro, por otro lado, este tema del crecimiento es muy particular, porque la presidenta se para y apela, como que ella comenta, ella dice, necesitamos un gran pacto. Bueno, pero ¿quién es el que tiene que dar el primer paso? El gobierno.
Y este problema de que Chile viene asistiendo al fin del superciclo del cobre es como el cuento del pastor mentiroso. ¿Conoces ese cuento? Que el pastor está que dice, socorro, socorro, viene el lobo, y lo dice varias veces y es mentira, la gente lo va a socorrer, no vino ningún lobo, y cuando viene el lobo realmente le come todas las ovejas, pero nadie le hizo caso. Es lo mismo. Hace muchos años que se viene diciendo que Chile se le termina el cobre y no tenemos ninguna matriz productiva sustitutiva, diversificada. Hay tuticuanti estudios, ¿no?, que nos dicen lo que tenemos que hacer, pero alguien tiene que dar el primer paso. Y bueno, y un país presidencialista como Chile, donde además estamos con un gobierno que reivindica un papel mucho más protagónico del Estado, lo acabamos de ver con la última decisión, ¿verdad?, de ponerle mucha plata para la capitalización de TVN, pues tiene que ser el Estado el que dé el primer paso para hacer un gran pacto por la productividad. Porque efectivamente, si tú quieres distribuir, no puedes distribuir si no tienes que distribuir. Si es obvio. Es obvio. Pues, si ahí está la gracia de gobernar. Como tú mantienes unos pisos básicos de igualdad, pero al mismo tiempo mantienes la competitividad económica. Y los únicos que lo han logrado en el mundo han sido los nórdicos. Justicia social con competitividad. Esto no sucede en Marte. Hay países que se han acercado más a esto sin ser perfectos. Sí, uno podría analizar también el discurso desde el punto de vista de que expresa una subjetividad de la nueva mayoría, ¿no? Una subjetividad que arbitra entre el conflicto y el consenso, que arbitra entre la reforma y la estabilidad, y por lo tanto dice una cosa y simultáneamente dice la otra. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de la proyección de la coalición también? Porque ya se viene luego una nueva contienda presidencial, y independientemente de los nombres surge una gran interrogante respecto a qué le puede ofrecer nítidamente, quiero decir, esta coalición al país para los años que vienen. Claro, a ver, desde el punto de vista de los contenidos hay un elemento evidente que se puede ofrecer. Es decir, mira, por las limitaciones económicas, nosotros teníamos un programa A con esta envergadura y no pudimos cumplir, pero hemos dejado muchas cosas caminando que tenemos que seguir nosotros a la cabeza de esto para que estas cosas se concreten y realmente rindan sus frutos, porque no se está viendo que rindan sus frutos antes de las elecciones municipales, como era una aspiración. Pero eso bajo el entendido de que la mayoría del país quiere esto, pues Pato, y resulta que lo que tenemos es una presidenta que lleva un año con un porcentaje de adhesión, de popularidad de un 30%, y donde el deterioro de su popularidad, si bien se radicalizó con el impacto del caso Cabal, que pone a su hijo, a su familia, ¿verdad?, en el corazón de este escándalo, empezó durante el segundo semestre del primer año de su segundo mandato. O sea, yo creo que todo el mundo sabe en Chile, con 2 dedos de frente, que necesitábamos meterle mano a la educación. Todo el mundo sabe que nuestra estructura tributaria era muy inequitativa. Todo el mundo sabe que en la reforma laboral había que generar condiciones más simétricas, ¿verdad?, de igualdad entre trabajadores y empleados. Y todo el mundo sabe que, bueno, efectivamente el país yo creo que está maduro y listo para avanzar hacia una nueva constitución. El problema es cómo se están haciendo las cosas, es el cómo, el know-how. La pregunta que yo me hago es si era necesario todo esto de levantar, ¿cómo es? Quien siembra viento recoge tempestades. Toda esta retórica de la retroexcavadora, frente a la cual ella no dijo nada en su minuto. Esas cosas se piensan pero no se dicen de repente, ¿no? O sea, tenías las mayorías legislativas, pero yo también creo que un país de la madurez de Chile tiene que pensar que las mayorías legislativas se pueden usar para cierto tipo de iniciativas, pero para otras, como por ejemplo educación, si tú quieres que tu reforma realmente sea sustentable en el tiempo y no te la lleves con reforma educativa cada 4 años, dependiendo del gobierno de turno que llegue, tienes que madurarlas mucho más. Entonces, efectivamente, la proyección, vuelvo a tu pregunta, aquí hay un sustrato. Es decir, mira, hay un montón de cosas que estamos haciendo que quedan inconclusas y corresponde que nosotros sigamos a la cabeza de este proyecto porque el país le va como avión. Pero la verdad que uno tiene que... el apoyo no se está viendo que respalde esto. Y la verdad que ella fue la persona que galvanizó a toda esta coalición y al desaparecer, ella ya termina, ya no se puede reelegir, está con un deterioro evidente de su popularidad. Tampoco se ve que la presidenta... No es su habilidad generar liderazgos de relevo. Ya lo vimos durante su primer mandato. Se dice que una de las características del buen liderazgo es generar liderazgo de relevo. Entregarle la banda a alguien que surja de tu propia coalición y que ojalá en un país donde el presidencialismo es tan importante y el lugar que ocupan los ministros como colaboradores esenciales del presidente les da una visibilidad tan notable, lo normal es que surgiera de allí, como ha sucedido en el pasado. Y hasta el día de hoy no estamos viendo nada evidente. La verdad que está todo bastante líquido, bastante
bastante en blanco, y el país básicamente en función de sus liderazgos mira al pasado, mira a dos expresidentes y un Marco Enrique Minami que todavía no se desfonda, que parece en ese sentido está bastante blindado, según la última encuesta barómetro de la política. Sí, bastante más impermeable de lo que parecía, ¿sí? Sí. Estamos conversando con María de los Ángeles Fernández. Bueno, nos queda la proyección de un año que viene. Se dijo que se hicieron pocos anuncios sustantivos y queda todo más o menos en el aire. ¿Qué se puede decir sobre la conducción del gobierno en temas que son bien sensibles y sobre los cuales se esperaba ayer algún tipo de anuncio y más bien, perdón, no ayer, anteayer, y quedó más bien instalada la incertidumbre? Pienso en qué se va a hacer con la reforma laboral, en qué se va a hacer con la reforma de la educación, en fin, los temas que se supone que nos van a acompañar todo el año, pero respecto a los cuales la presidenta prefirió hacer más bien apreciaciones generales. Sí, y en algunos casos, Patricio, omisiones incomprensibles, como el tema de la Araucanía, que no haya dicho ni una palabra con relación a eso, también los silencios son muy decidores. Mira, yo creo que lo que viene ahora es en materia, por lo menos en la reforma. La reforma educacional es una tremenda reforma que tiene muchos componentes y uno se pregunta si realmente las personas que están liderando esto en el Ministerio de Educación están conscientes de que hay que tener una visión sistémica, porque todo se relaciona con todo. Todo está interactuando. Y lo que vienen ahora son más bien, en el caso concreto de esta reforma, etapas de transición, como tú pasas de un régimen más mercantilizado al régimen de lo público, como diría Atria, ¿no? Y está pendiente la Ley de Educación Superior, donde realmente ahí hay mucho paño que cortar. Creo, como tú bien dices, en materia de reforma laboral estamos también en blanco, no sabemos la estrategia que va a usar el gobierno. Yo en general tengo la impresión, y vuelvo a reforzarlo, el país necesitaba estas reformas, pero son reformas que no están dialogando con las necesidades ni las urgencias del siglo XXI, sino más bien con lógicas del siglo XX. Venía yo leyendo en la prensa, por ejemplo, ¿qué está suponiendo Uber en materia de economía colaborativa? Porque, por ejemplo, los choferes de Uber en Estados Unidos están pidiendo armar sindicatos. ¿Cómo se arma un sindicato en torno a un grupo grande de personas que trabajan en torno a una aplicación? Entonces Uber dice, no, sindicatos no, tienen que armar una asociación gremial, porque obviamente cada uno es independiente, pero también tienen derechos. O sea, ese tipo de preguntas están llegando a Chile, este tipo de situaciones, y no tenemos respuesta frente a eso. O sea, se está desarrollando una reforma sindical como una perspectiva, si tú quieres, más bien fordista, casi de la época de la Revolución Industrial. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. La reforma educacional lo mismo, lo que viene hoy día, la revolución en la sala de clases, la educación online, todo lo digital aplicado a todos los planos. Eso es lo que yo siento que no está instalado en este tipo de reformas estructurales que estamos implementando. Bueno, quizás nos da la oportunidad para conversar en un próximo comentario de María de los Ángeles Fernández sobre la relación entre gobierno y actividad intelectual, ¿no? Sí. Y proyección en el mediano y largo plazo. Un tema que yo sé que además le apasiona y le interesa. María de los Ángeles, gracias por venir esta mañana. No, gracias a ti, Patricia, a todos nuestros auditores y que tengan un excelente inicio de semana.